Entrando en las materias de desempleo juvenil. Todos vamos a coincidir en la idea que el desempleo juvenil nos preocupa, pero si me permite una primera reflexión, nuestro problema principal no es el desempleo juvenil, sino el desempleo. Nuestra cifra escandalosa de jóvenes buscando empleo se explica por nuestra enorme tasa de desempleo. Porque, como usted sabe, señora ministra, y saben todas sus señorías, en todas las economías avanzadas, las tasas de desempleo juvenil doblan la tasa de empleo general. Si en España nuestra tasa de desempleo está alrededor del 26%, es normal que nuestra tasa de desempleo juvenil se sitúe en el 100%. Cuando nuestra economía en pleno crecimiento mantenía tasas de desempleo del 8, el 9, el 10%, nuestras tasas de desempleo juvenil se movían el 18, el 19 o el 20%. Nuestro problema es el desempleo. Y en el contexto del desempleo, las cuestiones específicas que afectan al desempleo juvenil. Y es evidente que el Real Decreto que estamos debatiendo, en relación al problema del desempleo en general, no lo aborda. Continuamos sin un plan de choque específico que aborde las cuestiones del conjunto de las personas desempleadas y continuamos sin una política ni presupuestaria ni fiscal orientada al crecimiento económico en los márgenes que existen por la austeridad que nos impone la Unión Europea. El desempleo juvenil nos preocupa en lo que tiene, no tan solo en lo que afecta a la vida de las personas jóvenes, sino en lo que proyecta hacia el futuro, en la desesperanza en el futuro que genera en nuestra sociedad. Y recogiendo una expresión del presidente Schulz del Parlamento Europeo, afirma: hemos salvado los bancos, pero se corre el riesgo de perder a toda una generación. El problema se sitúa en ese terreno de las necesidades y las expectativas de la gente joven. Y eso justifica, y ahí estaríamos de acuerdo en la necesidad de que existiese una política específica para hacer frente a ese problema por parte del Gobierno. Pero, señora ministra, si uno analiza los documentos de la Comisión Europea, del Consejo Económico y Social y del Banco de España, observaremos que aquello que de verdad es un problema entre la gente joven y que exige una acción muy decidida de la política pública son las necesidades de aquellos jóvenes, y cito a la Comisión Europea, que han abandonado de forma prematura sus estudios y a los que tienen bajo nivel de cualificación, mediante programas educativos y formativos especialmente adaptados y a su situación y que les permiten adquirir las cualificaciones que no pudieron obtener con anterioridad. Ese es el colectivo que tiene un problema especial, grave y muy concreto. Y yo me permito añadirle a esa consideración de la Unión Europea que en el caso del Estado español añadamos también a esos jóvenes que abandonaron sus estudios, que se pusieron a trabajar y que además han asumido responsabilidades familiares. Sobre ese colectivo concreto es donde debe existir una política ambiciosa, potente, que sea capaz de generarle las oportunidades que necesitan. Se debe ser un contexto en el que se ha popularizado en los medios de comunicación la expresión de los ninis, en el lenguaje anglosajón. Un reciente papel de la Unión Europea afirmaba que el coste que tiene para la Unión Europea esos jóvenes que no disponen de empleo ni participan de ninguna oferta educativa o formativa se cifra en el 1,2% del PIB europeo, más de 153.000 millones de euros. Y en el caso del Estado español, el 1,47% de nuestro PIB, más de 15.000 millones de euros, de consecuencias económicas del problema de los ninis. Pero creo que es este mes de febrero, el Consejo Económico y Social realizaba un estudio sobre la problemática de los ninis y nos decía: oigan, si en sentido estricto por ninis entendemos aquellos jóvenes que no trabajan, no estudian, no se están formando y además han renunciado a buscar empleo o a formarse, estamos hablando de un colectivo relativamente pequeño, 166.000 personas. Cita al Consejo Económico y Social, además, a un estudio patrocinado por el INJUVE. Cuando le daba esta cifra
a una persona que en Barcelona se dedica a la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, el señor Sequeira, de la Fundación Exit, cuando yo decía, oiga, 166.000 jóvenes en esa situación son pocos, el señor Sequeira me dice, oiga, ¿usted por qué no se dedica a la integración al mercado de trabajo de estos jóvenes? Son pocos estadísticamente, son difíciles de integrar y ahí también se justificaría una política más sólida, ambiciosa, potente, dirigida a resolver lo que es un problema. Esos 166.000 jóvenes en barrios de las grandes ciudades, con poco nivel formativo, con familias desestructuradas, con entornos difíciles para volver a reincorporarse a la vida con normalidad. Y en este sentido es evidente que, a nuestro entender, la estrategia que plantea el Gobierno y las medidas que se contienen en este Real Decreto son claramente insuficientes. Entendemos que ante la magnitud del problema, la dificultad del problema, la dimensión de las cuestiones que tenemos en marcha, no estamos movilizando los recursos que serían absolutamente necesarios. Que las medidas que ustedes regulan en este Real Decreto no dejan de ser un punto continuistas y se alejan de las grandes medidas que otros Estados europeos, con problemas parecidos en otros momentos, han propiciado. Por ejemplo, ustedes mantienen la política de la bonificación a las cotizaciones sociales, política que podríamos compartir cuando va dirigida a colectivos específicos, pero están renunciando a aquello que hicieron otros gobiernos europeos, por ejemplo, como es la subvención directa al salario. Los grandes programas contra el desempleo juvenil en el Reino Unido y en Francia han ido orientados a la subvención sobre la masa salarial, precisamente para hacer aún más atractivo la contratación de colectivos que sin ese apoyo público el mercado no está en condiciones de ocupar. Y además el Gobierno ha asumido, y en la estrategia así se contempla, la denominada garantía juvenil, que como ustedes saben establece un compromiso muy fuerte a los servicios públicos de empleo. En 4 meses a cualquier joven menor de 24 años que haya finalizado sus estudios o haya perdido su empleo, debe de ofrecérsele o un empleo o unas prácticas o un curso de formación. Señorías, hoy es imposible que los servicios públicos de empleo autonómicos estén en condiciones de cumplir ese mandato. Con la política presupuestaria que ustedes han hecho en materia de políticas activas, esa es una aspiración utópica. Y además, en la medida que el desarrollo de la colaboración público-privada en la práctica es inexistente, es imposible que esa pretensión se pueda adquirir. Recordemos que la lógica de la garantía juvenil viene inspirada por las políticas de Suecia del año 84, de Dinamarca y de Finlandia de los años 93-94, la prehistoria, hace cerca de 30 años que los países escandinavos pusieron en marcha esas políticas y que todas ellas exigían unos servicios públicos de empleo capaces de hacer posible esos mandatos. Si no, señorías, esa garantía juvenil en el caso español va a quedar simplemente en un brindis al sol. Nos parecen interesantes las medidas que se incorporan desde el punto de vista del apoyo a los emprendedores, pero nos parecen también claramente insuficientes. Ustedes comprometieron en esta legislatura una ley del emprendedor y las medidas que aquí se contienen, bien intencionadas, vamos a ver qué efectos cuantitativos acaban provocando. Coincido con el señor Anchuelo sobre los límites, por ejemplo, de las bonificaciones para emprendedores en función de los límites de edad. En el caso de Cataluña son relativamente pocos los jóvenes que han participado en la puesta en marcha de nuevos negocios a través de la captación por el desempleo. Por tanto, todo esto va a tener un impacto muy limitado. Y eso, señora ministra, no debe de obligarles a ustedes o no debe permitirles a ustedes a no llevar ese proyecto de ley de emprendedores en el que se comprometieron. En el Real Decreto existen también problemas competenciales. Yo espero que el trámite parlamentario que abramos sirva para resolver las dudas que nosotros tenemos, especialmente en relación a la creación de este portal único, en la vinculación de la transferencia de recursos de empleo a la colaboración con ese portal, o a este acuerdo marco, a estos acuerdos marcos que se pueden producir entre el servicio público estatal, los autonómicos y las agencias privadas de colocación, porque ahí existe, como usted sabe, señora ministra, las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas. Y ahí yo estoy a la espera de algunos informes jurídicos más precisos, pero ahí le de trasladarle algunas preocupaciones.
Y recordándole que en la pasada legislatura, con el anterior Gobierno, se incorporó una disposición adicional en uno de los reales decretos que aprobamos, no recuerdo cuál, en el que se abría la posibilidad, no tan solo para la comunidad vasca, sino también para otras comunidades, de proceder a la gestión de las bonificaciones por parte de las comunidades autónomas, como elemento de las políticas de empleo. Esa sería una cuestión en la que deberíamos de avanzar. Nos parecen interesantes las medidas que se incorporan en materia de la economía social, pero notamos a faltar que se reconozca también a las asociaciones y fundaciones que opten por contratar en los mismos términos el mismo tipo de ayudas que se contemplan en el Real Decreto. Y finalmente, señora ministra, en relación a dos cuestiones concretas que se regulan en el Real Decreto, por un lado, el denominado contrato de joven y esa nueva modalidad de contrato con elementos de formación, tenemos algunas dudas. Por ejemplo, en relación a ese contrato de primera ocupación joven, quizás tendría más sentido plantear un contrato temporal con una perspectiva de 3 años. Oiga, contrato temporal para jóvenes, pero con una perspectiva que durante 3 años ese joven pudiese participar en esa empresa. Precisamente para dar estabilidad, el incentivo que debe tener la empresa en términos de la flexibilidad, pero también en los términos de la estabilidad que ese joven hoy quizás necesitaría. Y ese contrato de formación a tiempo parcial nos introduce dudas sobre si no estamos desnaturalizando la definición de los contratos de formación y aprendizaje, y toda la aspiración de poner en marcha la formación dual se nos va a quedar frustrada. Y finalmente, cualquier lectura de este texto por parte de un emprendedor, por parte de un microempresario, por parte de un autónomo, va a tener la sensación de que continuamos legislando de manera muy carragosa, muy difícil. Y que eso debe trasladarse para que el tejido económico, los elementos positivos que hay, los lea como una oportunidad, no como un, oiga, no voy a contratar, no voy a utilizar la bonificación porque resulta que al cabo de 1 o 2 años me habré equivocado en no sé qué y deberé devolver el dinero. Eso, señora ministra, forma parte de los problemas que tenemos en nuestra legislación en este ámbito. En cualquier caso, agradecemos el gesto por su parte político de tramitar este Real Decreto como proyecto de ley. Yo espero que el diálogo que se abre en el seno del Congreso sirva para mejorar lo que ustedes hoy nos proponen, y ojalá ese trámite parlamentario sirva para que pasemos de lo que hoy es una abstención a un voto favorable. De ustedes también va a depender. Nada más y muchas gracias.